Hola amigos, buenos días. Buenos días en la Jornada Mundial de Derechos Humanos. Mucha gente no sabe por qué se elige el 10 de diciembre como el día de festejar o de conmemorar los derechos humanos. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU existía desde 1945, a continuidad del fin de la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General acordó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso se festeja el 10 de diciembre, es el mismo día en que en 1948 se creó esto. Esto fue una creación de una serie de personalidades internacionales que después recibió el respaldo de la Asamblea General de la ONU, que es el Parlamento de la ONU, donde están representados todos los países miembros. En este momento son 193. Lo interesante de todo esto es que surge esa declaración, que acá está, en este pequeño librito que se distribuye gratuitamente en todas las oficinas de Naciones Unidas en el mundo. Tiene un preámbulo, y tiene un preámbulo que lo vincula con el fin de la Segunda Guerra Mundial, porque dice que el menosprecio de los derechos humanos originó hechos ultrajantes que avergonzaban a la humanidad. Eso es una clara alusión a la Segunda Guerra. Y en ese preámbulo dicen que los seres humanos deben ser liberados del temor y de la miseria y tener la libertad de palabra y la libertad de creencia. Eso es en el preámbulo. Pero también el preámbulo justifica el recurso a la rebelión contra la tiranía y la opresión. O sea, la Segunda Guerra Mundial se debió a que hubo que enfrentar al nazismo y vencerlo militarmente. Luego viene una enumeración de derechos cuyos fundamentos son la dignidad, la igualdad de hombres y mujeres y la mejora del nivel de vida y la aspiración común a la libertad. Y luego están los 30 artículos. Los 30 artículos son un breve recuerdo de los elementos centrales que necesita el ser humano para poder vivir dignamente en la tierra. La igualdad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la seguridad, está en contra de la esclavitud, de la servidumbre. El hombre o la mujer no pueden ser torturados, tienen que tener protección de la ley, tienen que tener posibilidad de tener recursos jurídicos, no sufrir nunca detención arbitraria o destierro, y tener igualdad de armas si son acusados judicialmente por la comisión de un delito, es decir, que tengan derecho a la defensa. Siempre y cuando no se haya violado la presunción de inocencia, porque para una acusación no debe, en la medida de que no hay una condena, no debe olvidar esta presunción de inocencia. Luego vienen los derechos a la vida privada, a la libre circulación, salir y volver de un país, a asilarse si en el país se violan los derechos humanos, tener derecho a la nacionalidad, a la familia, a la propiedad individual, a la libertad de expresión y la libertad de reunión, pueden participar en los gobiernos, tener seguridad jurídica para poder conseguir empleo, seguridad social, sindicalizarse, tener un sueldo digno, poder descansar y tener la posibilidad de procrear. Derecho a la educación y derecho a la cultura. Esto es básicamente esta declaración de principios, que es una declaración de buenas intenciones, que es una lección de lo que se trató de conculcar con la violencia en la época de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, para que esto se transformara en algo obligatorio, las Naciones Unidas dijeron, bueno, está muy bien esa Declaración Universal, pero tiene que haber una forma no coercitiva, pero sí obligatoria para los estados concernientes estos derechos humanos. Entonces se crearon en las Naciones Unidas, en 1976, dos pactos.
el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y con posterioridad se crearon varias convenciones para preservar y garantizar otros derechos humanos, como por ejemplo el derecho a no ser torturados. Este recuerdo de todas estas cosas nos lleva siempre a que, bueno, pero si un país viola los derechos humanos, ¿qué pasa? El país no tiene que violar los derechos humanos, pero la fuerza de la ONU para hacerlo cambiar de actitud no es la coerción de la violencia, sino que es la convicción, el trabajo consciente de la ONU para que los gobiernos que violan los derechos humanos cambien, pero no hay uso de violencia. No hay ataque militar, salvo que haya una violación de la paz internacional y que el Consejo de Seguridad de la ONU autorice la utilización de la fuerza. Pero estos dos pactos, y acá viene donde los derechos humanos son obligatorios, en la medida de que los países los ratifican, tienen la obligación de trasladar el contenido de estos pactos y de las convenciones a la ley interna, y ahí sí la ley interna puede ejercer una obligatoriedad para los derechos humanos. O sea, la ONU no se puede ocupar de cómo se respetan o no los derechos humanos en tal o cual país. Eso lo tiene que asumir el propio país, y ahí está la tarea de promoción y protección de los derechos humanos que se fueron gestando después del nacimiento de los pactos, el nacimiento primero de la Comisión de Derechos Humanos y ahora el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, no hay coercición, pero sí hay obligatoriedad, porque en la medida en que se ratifican estos instrumentos, que se ratifican todos estos derechos humanos por una declaración formal de cada uno de los estados, el contenido de esos derechos tiene que reflejarse en la ley interna. Desde Ginebra, en la Jornada Universal Mundial de Derechos Humanos, les transmitió Juan Gasparini.